Buenas tardes para todos. Soy Stephanie Rúa, comunicadora social y especialista en gerencia de mercadeo de la UTB, con experiencia en manejo de marcas y actualmente soy asesora de comunicaciones empresarial. Y me da mucho gusto presentar nuestro tercer seminario web, El Marketing Digital está cansado, estrategia o actualización de redes, que hace parte de la iniciativa de los egresados de comunicación social de la UTB, con el fin de abrir espacios de reflexión con temas de alto impacto para el gremio y la sociedad. Antes de dar inicio y de presentar a nuestras panelistas, quiero agradecer a Mercedes Posada, nuestra directora de programas de comunicación social de la UTB, y a Giovanna Mubdi, jefe de egresados de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Muchísimas gracias por el apoyo que nos han brindado durante todo este proceso. Muy bien, tengo el placer también de presentarles a unos gran compañeros y amigos, Jennifer Ballestas y Teddy Barrera, quienes van a estar hoy en este webinar. Jennifer es comunicadora social, magíster en comunicación transmedia, con 3 años de experiencia trabajando para marcas en redes sociales. Es creadora del Parche Cultural en Instagram, la pueden encontrar como @elparche_cultural. Y actualmente es Community Manager del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Bienvenida, Jennifer. Puedes activar el micrófono. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, correcto. Bueno, muchas gracias, Stephanie, por esta invitación, por este espacio que nos brinda hoy la UTB, nuestra alma mater, de las que nos sentimos muy orgullosos, y sobre todo porque conozco a Stephanie, he tenido la oportunidad de trabajar con ella, y nada, agradecerte y agradecer a Dios por permitirnos abrir este espacio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿eh? Y también tenemos a Teddy Barrera, que es comunicador social y músico, candidato a especialista en gerencia de mercadeo de la UTB. Tiene experiencia en estrategia de comunicación y marketing de contenidos, la creación de marcas personales, marketing para artistas y estrategia offline y online para marcas masivas. Bienvenido, Teddy. Tefi, muchas gracias. ¿Me están viendo? ¿Me están viendo? Sí. Sí, correcto. Ahí te bueno, escuchamos. muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Bueno, y encantado que sea en este espacio, sobre todo de la universidad, de la cual nos sentimos orgullosos de ser egresados. Súper. Bueno, un punto muy importante antes de arrancar es que esta conversación que vamos a tener durante todo el webinar hace parte de las experiencias personales de cada uno de los panelistas de hoy, y en ningún momento será la posición de las entidades de las que hacen parte. También invito a todos los participantes que vayan dejando sus preguntas en el chat. Si tenemos emprendedores, los invitamos también a dejar sus preguntas desde ya para ir incluyéndolas en la conversación. Creo que a veces vale la pena incluirlas en las conversaciones que vamos a tener. Entonces, los invito a ir dejando sus comentarios y sus preguntas en el chat de la plataforma. Entonces, ahora sí, entrando en materia, Jennifer y Teddy, evidentemente la pregunta inicial debe ser: ¿por qué el marketing digital está cansado? Si quieres, Jennifer, inicia. Bueno, el marketing digital está cansado porque lo hemos venido confundiendo con muchas cosas que al final son las que nos ofrecen, y cuando no tenemos definido esas necesidades, las terminamos aceptando. Está cansado porque lo han confundido con, como lo dice el título, con actualización de redes, con crear mi Instagram, con crear mi Facebook, y el marketing digital realmente es llevar estrategias de comercialización a ámbitos digitales, y las redes sociales son un canal, pero no son el único que existe. Y por eso nosotros decidimos como, bueno, ya hemos escuchado mucho de marketing digital, pero al final, ¿qué se hace y para qué lo necesito en mi empresa o en mi negocio? Y por eso el nombre un poco de este panel. Bueno, y está cansado, estoy totalmente de acuerdo con Jenny, y está cansado también, y por eso me parecía muy importante lo que tú decías ahora, porque acá nos acompañan no solamente profesionales de la comunicación y del marketing, sino también emprendedores. Entonces aquí hay que, digamos, como que llegar al punto para que ellos tengan esas herramientas. Está cansado porque
le ofrecen muchas tareas, acciones, cosas que hacen parte solamente de, digamos, de una parte de esa torta que es lo que es el marketing, ¿no? Y lo confundimos entonces y lo vendemos, lo empaquetamos como si fuese un producto más. O sea, una caja de herramientas tan grande y tan poderosa la convertimos en simplemente unas pequeñas acciones que terminamos confundiéndolo. Entonces, el marketing digital hoy se convirtió como en una etiqueta que la convierto luego en un producto y salgo a ofrecerla como un producto más, cuando realmente es un universo muy grande que todavía tiene mucha tela por cortar y que creo que muchos investigadores desde la academia y desde la experiencia, obviamente con sus negocios, siguen aportando muchas más cosas, y sobre todo por el tema de las redes sociales y los espacios digitales, porque no solamente son redes sociales, sino, por ejemplo, en este espacio en el que estamos en este momento. Claro. Nosotros hablamos, vamos a empezar desde el principio. Nosotros hablamos estrategia versus actualización de redes. Evidentemente hay una gran diferencia. ¿Qué debería tener en cuenta las personas que quieren hacer promoción de sus marcas? ¿Por dónde comenzar? Teddy, si quieres, inicia tú. Vale. Estrategia. Miren, técnicamente cuando empezamos a hablar de estrategia, hay unos que dicen estrategia es lo que hacemos cuando tenemos un problema, por ejemplo. Pero todo lo demás antes es plano. Pero cuando empezamos, obviamente, a entender cómo se mide hoy la estrategia y todo lo que hace hoy la estrategia en el marketing, entendemos que son la forma como tú estableces y conectas problemas, soluciones a problemas. Y eso se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado por completo. Empezamos a ofrecer una cantidad de cosas que no entendemos, que lo único que la gente quiere, que los emprendedores quieren, es que les ayudemos a conectar, a mejorar sus productos para que solucionen un problema. Entonces, claro, empezamos a ofrecerle las cosas que no necesitan y terminamos ¿qué? Simplemente dando una actualización de redes. ¿Qué es una actualización de redes? 30 piezas. Una pieza todos los días. Un calendario digital. ¿Qué solución y cuál es la promesa que está allí para ese cliente, para ese futuro cliente? Entonces hacemos una mezcla de una cantidad de acciones que nos confunden y por eso confundimos hoy lo que es marketing digital con actualización de redes. Y allí lo que parte la torta es esa palabra clave, estrategia. Porque la estrategia lo que busca es eso, ser lo más contundente, optimizar todas las acciones que haya que hacer para conectar solución con problema. Sí, yo le agregaría un poco, ¿sí me están escuchando? ¿Sí? Sí, sí, que estamos Listo. Yo le agregaría un poco que la estrategia es la hoja de ruta. Es como si tú fueras, yo qué sé yo, me voy de viaje a Barranquilla y yo tengo un mapa y ese mapa me guía para llegar a Barranquilla. La estrategia es eso, es ese mapa que te guía a lograr esos objetivos que, como le decía Teddy, conectan con las necesidades. Entonces yo siento un poco que cuando pensamos en actualización de redes sociales, pensamos en estar, hombre, yo tengo que estar en Instagram o tengo que estar en Facebook porque todo el mundo está, pero no he definido ni siquiera quién soy, a quién le hablo, qué vendo, qué me diferencia, cuál es mi propuesta de valor. Entonces yo creo que cuando ya entendemos y respondemos todas esas preguntas, podemos crear esa estrategia que se convierte en una hoja de ruta. O sea, actualizar por actualizar, siempre lo digo, publicar por publicar, sin un objetivo, sin un propósito, sin una línea, es perder el tiempo, porque al final no estamos respondiendo a esas necesidades de nuestros clientes potenciales, porque no sabemos en realidad ni siquiera qué necesitan o qué necesitamos nosotros. Entonces, para mí, la estrategia es una hoja de ruta. Todo tiene que tener una estrategia, ya sea redes sociales, ya sea email marketing, ya sea fidelización, todo, incluso hasta en nuestra vida. Nosotros también pensamos estratégicamente cuando tomamos decisiones, cuando vamos a hacer una cosa a largo o a corto plazo. Tefi, me gustaría agregar algo más. Claro que sí, adelante. Y yo quisiera aprovechar que en este espacio están comunicadores, o sea, profesionales obviamente del mercadeo de la comunicación y emprendedores, porque creo que hay una complicidad también. Nosotros, y creo que es algo que yo siempre hago, y lo hago sin, digamos, sin importar cuál es el resultado de eso, porque es muy posible que cuando te busquen, tú al final digas, mira, lo que yo no te puedo ayudar, porque lo que tú necesitas en este momento yo no lo tengo.
¿ya? Y que, o sea, digamos, mal haría yo si, digamos, me inventara algo solamente por cumplir de pronto lo que esa persona está pidiendo. Y digo que es una complicidad porque los emprendedores se enamoran tanto de su producto que olvidan el problema. Entonces, cuando se enamoran tanto de su producto, les encanta tener un feed, pero espectacular en Instagram. Les encanta tomar las mejores fotos. Les encanta tener una pieza todos los días. ¿Ah? O sea, les encanta. Entonces, claro, ahí viene la actualización de redes. Ahí viene como el mantener todos los días una pieza y después es que vienen las afugias de, bueno, ¿y por qué no estamos generando interacción? ¿Y por qué no estamos entonces teniendo una conversación con mi cliente? Y es cuando empiezan, y aparece, que me imagino será un tema de conversación hoy, aparece el auge de los giveaways. Necesitamos interacción, vamos a hacer un giveaway. Necesitamos conversación, vamos a dar regalos, ¿no? Y se nos olvida de todo lo que está con la génesis como tal de la marca y de lo que está con la promesa de valor y lo que pasa de conectar eso, que es tan sencillo pero se nos olvida. Conectar solución con problema, necesidades y producto. Se nos olvida, perdón, Steffi, el por qué lo hacemos, por qué voy a abrir este canal, por qué quiero este producto, porque es que este producto me gusta mucho, pero al final, ¿qué soluciona? Entonces, vamos ejecutando y se nos olvida lo esencial y por eso es que no encontramos las respuestas a esos problemas que tenemos. Claro, entonces allí esto va conectado con la siguiente pregunta y era, digamos, algo que conversábamos inclusive antes de iniciar el webinar. ¿Cómo creo yo mi estrategia? Seguramente nos están viendo personas o emprendedores que debido a la pandemia tuvieron que lanzarse, digamos, mucho más rápido al, digamos, como a vender sus productos o a ofrecer sus servicios. Entonces, ¿cómo hago yo para crear mi estrategia y también la integración de canales? ¿Cierto? ¿Cómo lo hago? En términos coloquiales y en términos que todos entendamos, ¿cómo hago para generar mi estrategia? Es decir, ¿qué viene primero? ¿El contenido o el formato? ¿Sí? Es decir, ¿en qué pienso yo inicialmente? Vamos a ir por partes. ¿En qué pienso yo inicialmente cuando quiero hacer mi estrategia de venta de mi producto en temas digitales? Bueno, yo normalmente siempre pienso, hago como un análisis externo y externo y siempre pienso como, a ver, interno, listo, yo voy a vender, hablo del cabello porque el cabello siempre me trae a mí, a lo que soy, bueno, listo, voy a vender productos para el cabello, ¿qué utilidades me trae esto? ¿Cuánto me va a dar? Listo, voy a dar esto, ¿cómo está mi competencia? ¿Qué tiene mi competencia que no tengo yo? ¿Qué voy a ofrecerle yo a mi competencia que se diferencia de tantas cosas que hay? Es que yo siento que cuando creamos o emprendemos, creemos que somos los únicos haciendo lo que hacen. Y creemos que también porque soy el amigo o tengo muchos amigos que me apoyan, me van a apoyar simplemente porque es que yo ahora estoy vendiendo productos para el cabello y no importa que hayan 200 tiendas más. Entonces yo creo que lo primero hay que sentarse a analizar, responderse a preguntas que a veces son difíciles. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿Cuál es mi misión, mi visión? ¿Qué quiero lograr con este producto? Y pensar a largo plazo, porque listo, la pandemia se va a acabar. Pero entonces ahora que se acabe la pandemia, ¿se acabarán los productos, se acabarán los emprendimientos? O yo sí quiero ver esto como algo más proyectado, como una empresa, como algo que pueda crecer no solo en Cartagena, en Colombia. Entonces, como analizar esos factores internos y externos y también sociales de cómo voy a entrar yo a vender ese producto o servicio que esté ofreciendo. Bueno, yo no quisiera hacer como empezar aquí a filosofar de lo que es la nueva realidad, de lo que es la nueva normalidad y todo eso. Pero nosotros todos los días, en diferentes escenarios, estamos asumiendo nuevas normalidades. Por ejemplo, si uno va al antiguo paradigma, y es así como le dicen, nosotros todos trabajábamos estudiábamos para estar en una empresa, tener una vida súper equilibrada, ¿ya? Y eso era lo que, digamos, nos llenaba de felicidad para poder formar una familia. Ese era el antiguo paradigma. Y estudiábamos y estábamos metidos en la cabeza que, bueno, no sé si este tema se puede mencionar, pero
queríamos trabajar en Ecopetrol, queríamos trabajar en las grandes empresas de Colombia. El noticiero. Ser comunicadores y el noticiero, pero es para, digamos, para poder satisfacer esa necesidad particular mía. Con el nuevo paradigma, y eso es una nueva normalidad que la venimos experimentando, creo que incluso se puede decir que después de que se exponenciaran tanto las redes sociales y donde todos fuésemos prosumidores, donde todos fuésemos productores de sentido, donde todos tuviéramos voz, creo que ahora lo que conecta es tu propósito, y cuando hablo de propósito hablo de lo que tú le puedes solucionar al otro. Y la mayoría de los emprendimientos que son fuertes, o sea, emprendedores fuertes, es que han entendido lo que tienen ellos que solucionan el problema de otros. Y cuando eso pasa, se vuelve un tema tan poderoso que nadie los detiene. Que lo único que necesitan es un equipo que les permita ir escalando. En ese sentido, cuando me estás hablando, digamos, de cómo se elabora una estrategia, cómo se conecta eso, es empezar a establecer primero qué es lo que yo soluciono. Ese producto que tiene. Y ahí están todos los valores del producto, ¿no? Por supuesto, esa es la necesidad. Alrededor de la necesidad hay otros problemas. Entonces yo tengo que establecer muy bien un criterio muy claro de quién es mi cliente, de quién es mi público. Y ese público, en la forma como se comunican sus problemas, ese público en la forma en que manifiesta sus necesidades, ahí es donde yo pongo mi producto. Yo, mira, Steffi, Jenny, yo te ofrezco este producto para solucionar ese problema. Entonces resulta que cuando esa persona hace clic, nosotros desde el marketing no creamos necesidades, las necesidades ya existen. Nosotros lo que hacemos es visibilizar las carencias, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es que esa persona desee ese producto que yo tengo. Y ahí es donde empieza la estrategia. Y para hacer una estrategia, yo me baso en 5, que podrían ser más, pero a mí me encanta hacerlo con 5 acciones o 5 verbos que tienen que estar presentes en tu estrategia de marketing. Y es primero posicionamiento. Si lo posiciono en tu cabeza, lo posiciono en tu corazón, lo voy a posicionar en tu mano, lo que le llaman el top of mind, top of heart y top of hand, ¿cierto? Entonces, sí. si te lo pongo en la cabeza, se queda. Si te lo pongo en el corazón, genera un compromiso. Y por supuesto que lo vas a tener en tus manos. Después viene, por ejemplo, el tema de reforzar. ¿Qué es reforzar? Ya sea acciones de marketing que ya hayas empezado, ya sea que tu producto tenga algunas ventajas competitivas. Cuando digo ventaja competitiva es lo que otro define de tu producto que definitivamente no lo va a encontrar en otro, ¿no? Entonces eso es lo que hace que tu producto genere una... La propuesta de valor. La propuesta de valor. Exacto. Reforzar esa propuesta de valor para generar una diferenciación con el otro. Luego viene otro que es súper importante y se nos olvida. El mejor marketing es el que no vende. Atraer. ¿Qué hago yo? ¿Qué estrategias hago yo para atraer? ¿Cierto? Viene otra, por ejemplo, que es el recordar. ¿Cómo hago yo para que mi marca sea una marca que tenga personalidad? O sea, que genere recordación. Que tú la veas y te den ganas como de interactuar con ella. Así en el momento no necesitas nada de ella. Eso pasa. Y bueno, y se me ocurren otras que puede ser perfectamente fidelización, que puede ser, por ejemplo, ese proceso de innovación de producto cuando ya está en otras etapas. Pero esos creo que son algunas de las acciones que yo debo tener en mi estrategia de marketing. Pero fíjense que siempre parto de la matriz de todo, que es entender el problema, entender dónde está mi cliente, cómo puede consumir mi cliente ese producto, y ellos son quienes me dan a mí todos los insights para poder luego salir a establecer ya, digamos, acciones muy concretas. Me extendí, pero qué pena. No, pero creo que es fabuloso además eso que han mencionado ustedes, porque generalmente nos vamos a los canales de una y nos olvidamos. Exacto. Nos olvidamos de, digamos, de tener en cuenta la estrategia. Exactamente dónde está, qué es lo que yo estoy solucionando y dónde está mi público. Sobre todo la propuesta de valor, que es lo que nos hace diferente, y de interiorizarla, como decía Teddy, porque es que si yo no me las creo, ¿cómo voy a salir a venderlo? ¿Cómo voy a hacer que me crean? Si yo yo no sé ni qué es lo que vendo, ni qué soluciono. Sí. Exactamente. Entonces allí, digamos, ustedes que tienen, digamos,
muchísima experiencia en el campo. ¿Qué viene primero, el contenido o el formato? ¿Cómo definimos ya después de que tenemos esta estrategia, que ya sabemos, ya tenemos la propuesta de valor, ya sabemos cuál es nuestro diferencial, ya sabemos qué estamos vendiendo? Entonces, listo, ahora, ¿en qué canales o qué herramientas digitales utilizo para poder, y cuáles son las que están disponibles en este momento? Porque seguramente las más comunes las conocemos, pero ¿qué sugieren ustedes? O sea, yo creería que hay que partir de lo primero, cuando ya tengamos definidos nuestros objetivos, qué solucionamos, cuál es mi propuesta de valor, qué quiero lograr con esto, pensar a corto y a largo plazo, y ya después pensemos, bueno, vamos a pensar en segmentar ese público. ¿A quién le estoy hablando? Por ejemplo, yo pongo mi ejemplo con Jenny. Jenny en Instagram le habla a jóvenes de 24 a 34 años y en su mayoría son mujeres. Y el insight que he venido identificando, que es como ese pensamiento, es que Jenny me dice las cosas claras y me las explica de una forma sencilla, rápida y fácil. Entonces yo me he dado cuenta que a partir de eso que me da mi público, empiezo yo a crear y a planear. O sea, ya entendiendo a quién le hablo, ya entendiendo qué es lo que vendo, que en este caso con mi marca personal lo que yo vendo es asesorías, conocimientos, mentoría, ya empiezo a crear. Pero yo creo que antes de contenido y formato, que eso es lo último, hay que tener muy bien definido todo eso, porque es que al final cuando ya tú sabes cómo habla tu marca y a quién le habla tu marca, ya eso es papaya. O sea, ya escribir el contenido es papaya, ya sabes qué es lo que vas a hacer, de qué frecuencia vas a publicar, si vas a hacer videos, si vas a hacer fotos, si vas a hacer piezas gráficas, que también es un poco experimental. Yo siempre digo que las redes sociales, que es el canal como casi siempre que se utiliza, no tienen unas fórmulas exactas. Hay que entender mucho cómo habla mi público y qué es lo que quiere mi público para yo así ofrecerle, si es un video, si es una foto, si es una pieza gráfica. Yo intenté, por ejemplo, con mi marca personal, yo tenía miedo de publicar piezas gráficas, pero entendí que las piezas gráficas a veces resumían todo el mundo de ideas que yo tenía en la cabeza. Lo experimenté, vi que a mi público le gustó y vi que así, era una forma de conectar también con lo que ellos estaban buscando, que mi público también, tengo muchos emprendedores. Entonces, hay que dejar primero todo lo que ya mencioné anteriormente para poder empezar a pensar en canal y en formato. Bueno, esto es un rollo para todos los que crean contenidos y además para quien pide, ¿no? Para el cliente. Y yo me voy a ir un poquito a esa palabra, al pedido. Cuando nosotros ya establecemos realmente quién es nuestro producto y digamos dónde lo queremos poner y qué soluciones va a ofrecer este producto, lo que inmediatamente pensamos es el formato. Es decir, los canales por donde lo vamos a poner. Pero resulta que hay algo súper importante que hay que empezar a identificar y es ver realmente dónde está nuestro público. ¿Dónde está mi público? Porque hemos visto como muchos emprendedores dicen, no, es que yo necesito un Instagram, necesito una página web, no, es que es Facebook. Y le preguntamos, ¿y por qué? Pues porque es lo que está de moda, porque es lo que está en tendencia, y resulta que su público no está ahí. O quizá su público está ahí con cuentas personales, pero no interactuando. Voy a poner un solo caso. Hace poco nos reunimos con una empresa que hace procesos de selección. Esa empresa que hace procesos de selección decía, Teddy, es que yo quiero empezar a atraer clientes por Instagram. Y yo decía, pero tus clientes están en Instagram. Los gerentes de las empresas están en Instagram. O sea, tienen esa interacción en Instagram. Los directores, los coordinadores de gestión humana están en Instagram. No están. Pero en Instagram están los trabajadores a los cuales ustedes capacitan, a los, cuales, los trabajadores a los cuales ustedes, digamos, le entregan todo ese contenido de bienestar institucional. Entonces, ellos se convierten en tu background para Instagram, pero entonces tu Instagram ya no va a ser un canal para atraer clientes, sino para reforzar realmente la promesa de valor que da como tal tu producto, que tiene tu empresa. Para cuando ese cliente, el gerente, vaya a tu Instagram, dice, wow, o sea, tienen un trabajo muy bien hecho, ¿no? Pero no es una persona que está todo el tiempo allí.
Entonces, vemos cómo a muchos emprendedores los formatos los presionan a estar en medios donde no están, donde no está su público. Entonces, lo primero que invito a todos los que están acá es a pensar, ¿dónde está mi público? ¿Cuál es el comportamiento que tiene mi público? Hablaban incluso de la ecología del receptor. ¿Dónde está mi receptor? ¿Cómo interactúa mi receptor? Entonces, eso es súper importante. Yo siempre he pensado que el tema de los formatos, que si es una pieza, que eso es lo último. Porque yo primero, como decía Jenny, hay una cosa súper importante y es, por ejemplo, cuál es la personalidad de mi marca. La personalidad de mi marca va antes del formato. Ya el formato le da luego una forma. Siempre he dicho que para mí es tan importante la forma y el contenido. Porque el contenido es el que tiene el peso, ¿cierto? Pero la forma es la que cercena para que el contenido vaya y llegue hasta donde uno cree que no puede llegar. O sea, entonces, fíjate que primero yo estructuro el contenido y luego hago que ese contenido vaya sobre rieles a donde yo quiero que vaya. Entonces, a mí me parece que es súper importante tener las dos cosas en cuenta, pero entender lo primero, dónde está mi público y cómo interactúa, cómo puede interactuar con mi producto. Eso dejó la pregunta súper clara. Eso fueron respuestas súper claras. ¿Dónde está tu público? Y asimismo eliges el canal. ¿Ya? Exacto. Evidentemente, algunas veces elegimos, por ejemplo, mi cliente no está en Instagram, pero refuerza mi marca. ¿Sí? Pero yo estoy ahí para reforzar la marca. Exacto. O sea, que no cree el Instagram pensando que va a vender allí, sino Exacto. Para una estrategia de posicionamiento, de que te conozcan. Exactamente. Mira, yo voy a poner solamente un caso. Piensen en que las grandes marcas no venden en Instagram. Exacto. Su mercado está en otro lado. Montan en Instagram sus productos. Todavía en Latinoamérica no, creo que apenas va entrando, pero en Europa, por ejemplo, ponen un link y eso te lleva enseguida a tu marketplace, o sea, enseguida. Y allá es donde haces el proceso de compra, ¿ya? Porque obviamente allá tienes un código, te dan un descuento, se quedan con tus datos y eso es lo más importante. Ojo con esto. Resulta que en Instagram es un recurso demasiado limitado en el tema de la venta, porque es que yo necesito venderte un producto y necesito quedarme con tus datos para luego emprender otras estrategias de remarketing y poder seguir vendiéndote. O sea, que te conviertes prácticamente en miembro de nuestro equipo. Estás en la base de datos, te damos los buenos días, te vendemos unas cositas, las compras, te decimos que te ves súper linda con esas cositas y luego en un mes, cuando ya sé que se te acabaron esas cositas, aparezco yo otra vez diciendo, mira, aquí estamos, este es tu producto, somos tu familia. Es eso. Y en Instagram no lo permite. Ahora bien, como sé que aquí hay emprendedores y como hay un camino más o menos importante hasta tener una marketplace, todo su trabajo lo hacen en Instagram, ¿cierto? Y ahí es donde hacen sus respuestas automáticas en el DM, utilizan, por ejemplo, el link de WhatsApp para poder llevar allá la venta y allá poder enviar la información y poder empezar con ese trabajo. Pero ya eso es un trabajo que está en la primera fase de crecimiento como tal de tu emprendimiento. Pero hay que pensar es en la marketplace, o sea, hay que pensar es en la tienda virtual. Hay que pensar porque allá es donde yo tengo un CRM que puede tomar tus datos y puedo así hacer campañas más efectivas, abarcar un poco más. Okay. Y enfocarlas mejor también. Exacto. Entonces vamos a ir incluyendo las preguntas del público, digamos, para ir generando también una interacción con ellos y no dejarlos al final. Listo. Entonces, hay una pregunta específica para Jennifer, de Daniela Rodríguez González. Dice, hola, tengo una pregunta para Jenny y es la siguiente. ¿Cuáles fueron los desafíos a los que se enfrentó cuando inició todo el proceso de su marca personal y si en algún momento recibió críticas de la gente a su alrededor en el desarrollo de la misma? Bueno, todavía hay retos y todavía hay muchas críticas y todavía es un proceso en construcción. Lo primero que hay que entender es que entender eso como proceso. La gente cuando quiere emprender su marca personal o su producto, su servicio, quiere los resultados así. O sea, es como mañana quiero tener 7,000 seguidores y yo, a ver, espera.
para poder llegar a ese rubro, tú te tienes que fijar unos objetivos y entender cuál es tu promesa de valor. Yo creo que eso fue lo más difícil para mí, entender qué ofrecía yo que no ofrecían otras personas, porque yo decía, bueno, listo, yo quiero ser una mentora y quiero que en el pensamiento de la gente diga, es que Jenny me enseñó, es que Jenny me ayudó a hacer esto, es que Jenny me ayudó a proyectar esto que yo no sabía. Entonces, dentro de ese insight, yo empecé a pensar, bueno, ¿cómo hago para que en un trabajo me tomen en serio y luego vean mi Instagram y digan, bueno, ¿y esta pelada de dónde salió y por qué tiene esa forma de ser? Y creo que ahí estaba mi promesa de valor. Mi promesa de valor está en que yo me apasiona, entendí que mi pasión era enseñar de la forma en la que yo lo hacía. Que yo leía muchas cosas en la universidad y me enfrentaba a muchos textos y yo decía, pero ¿cómo le explico esto a una persona que jamás en su vida ha abierto un Instagram o no sabe ni siquiera qué significa story, qué significa DM? Me pasó incluso en un trabajo en el que estuve en Medellín, donde no entendían qué era un alcance, qué significaba un post, porque nunca habían activado las redes sociales. Entonces fue como sentarme, ven, te explico, y yo entendí que ahí estaba mi pasión, que mi promesa de valor era enseñar a la gente de una manera clara, concisa, cercana, algunas veces jocosa, y que se sintieran identificados de que como una persona como yo lo logró hacer eso que quería, que era su marca personal, y logró estar donde está ahora, que el Instituto de Patrimonio y Cultura siempre fue para mí un sueño. Quiero que otras personas lo sean, que logren sus sueños. Entonces, creo que fue un proceso largo que todavía está en construcción, pero yo empecé a escuchar mucho lo que decía mi gente. O sea, empecé a escuchar mucho lo que les gustaba, empecé a preguntar mucho qué querían ver, empecé a analizar los comentarios que me hacían, que yo creo que se nos olvida mucho esa parte de escuchar, de hacer un social listening y ver, bueno, voy a preguntar todo el tiempo, yo estoy preguntando y estoy sacando como cosas de eso. Entonces, a partir de esa información que me otorgaban a mí, yo me senté, yo dije, bueno, yo quiero hacer esto, voy a empezar con esto, hacerlo con miedo también, porque a veces cuando estamos expuestos en las redes sociales no nos medimos incluso con las cosas que hacemos o decimos, y creemos que, bueno, que por estar aquí podemos tener el poder de decir todo, y entendí de alguna forma que hay que ser responsables. Entonces, retos muchísimos, tener miedo de que no me tomaran en serio, que no me copiaran, que no se sintieran identificados la forma en cómo yo hablo y digo las cosas, pero sentarme a escribir me sirvió mucho. Yo antes hacía las publicaciones como por hacer, y antes decía que yo hacía esto por hacer, y investigaba y leía muy poco. Y cuando yo me senté a escribir, que era lo que quería hacer a largo y a mediano plazo con mi marca, ahí entendí que era lo que quería para un futuro. Entonces yo creo que eso es clave, sentarte, escribir, hacer mapas, rayar, volver a quitar el plan, volver a ponerlo, probar, esto no me funcionó, intento otra cosa, y no ver como un final, porque la gente me dice, bueno, listo, ya tú tienes una marca personal, estás creciendo, ya estás bien posicionada, y yo digo, no, apenas voy por la mitad de lo que quiero y estoy probando, todo el tiempo probar y experimentar sin tener miedo a fracasar. Eso es como una cosa que nos pasa muchísimo. Todos le tenemos miedo al fracaso. Muy bien. Entonces, sí, el miedo siempre va a estar. Lo importante es hacerlo con miedo. Exacto, literal. Hacerlo, ese es como hay una frase que es de Sebastián Lora, que es un comunicador impresionante español. Bueno, él es de Puerto Rico, pero luego se nacionalizó español. Dice, lo tengo incluso aquí enfrente, dice, igual que un clavo saca otro clavo, un miedo saca otro miedo. Que te duela más no hacerlo. Exacto. O sea, que te duela Buenísimo. mucho más no hacerlo. Claro, exacto, total, de acuerdo. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. Hablamos de storytelling. Listo, ya hemos hecho un recorrido, ya lo tenemos claro. Ahora, ¿cómo ayudo yo a construir los insights para desarrollar mi contenido? Es decir, entendemos que el storytelling es la columna vertebral de cómo voy a llevar yo eso que yo hago a la gente, ¿sí? Entonces, ¿cómo ayudo yo o cómo le digo a las personas que nos están viendo, listo, el storytelling se construye así, o este debería ser el camino para construir el storytelling?
Bueno, Poderoso. sin duda alguna, las historias nos ayudan a entender conceptos, productos, servicios, nos permiten incluso crear una relación profunda con nuestros clientes, nos hace memorables porque ya la gente no te recuerda incluso por el producto, sino porque los hizo sentir ese producto que tú entregaste, o la gente ya no te compra porque es que tú vendes pan, sino porque es que tú vendes pan con la receta de la abuela que te enseñó hace 50 años antes de morir. O sea, te hacen sentir identificados, y yo creería que para hacer hablando un poco del storytelling, hay que tener en cuenta mucho quiénes somos, como entrevistarnos, como sentarnos y entrevistarnos y decir, bueno, ¿qué ofrezco? ¿Qué es esto? Listo. Como si alguien me estuviera haciendo preguntas. Luego pensar en crear como una línea de tiempo y luego pregúntate qué quieres que sienta tu audiencia. Yo por lo menos cuando creo historias siempre busco inspirar o dejar algo. Siempre busco que la gente lo lea y diga, oye, sí, a mí me pasó. Como conectar a partir de que la gente se siente identificada con mi experiencia, con eso que me pasó, que puede ser bueno o malo. A veces cuando vemos grandes marcas y vemos historias de éxito, nunca queremos como contar lo malo, o sea, nunca queremos decir que nos fue mal, y a veces ahí está ese pensamiento que queremos incrustar en la gente y decir, mira, yo también pasé por esto y también va a ser difícil, pero lo vas a lograr. Y a veces la gente necesita escuchar ese tipo de cosas. Yo creo que para contar una buena historia hay que pensar mucho en el contexto, en el problema, en cómo lo resolviste, en los detalles. Yo casi siempre empiezo con los detalles para luego el nudo, que siempre está como qué es lo que es al final, qué es lo que quiero narrar, el problema aquí y cómo lo solucioné, pero siempre en los detalles. Trato de que la gente cuando me lea se imagine lo que yo estoy diciendo, y que se conecte con eso. O sea, por ejemplo, les pongo el ejemplo de mi mamá. Mi mamá vende postres y pudines hace 20 años por lo menos, y esto de la pandemia ha sido un éxito porque se han reactivado los clientes que tenían años que no le compraban a mi mamá, y yo empecé a ver que había muchos negocios de cupcakes, de cosas, y la gente empezó a comprarle a mi mamá porque era mi mamá y porque yo les conté que mi mamá una vez tuvo un local y tuvo que cerrarlo porque tenía una vecina que le molestaba mucho, incluso nos molestaba a nosotros, y lo tuvo que cerrar por la vecina y porque no tenía tiempo para atender. Entonces la gente dice, oye, yo le voy a comprar a Jennifer por eso. Entonces, buscar conectar las emociones para que nuestras historias de nuestros productos o de nuestra marca empiecen a conectar con eso que queremos resolver, con esa necesidad. Yo creo que hablé más del storytelling, te iba a hablar entonces del insight. Bueno, voy a tratar de hacer como un puente entre una cosa y la otra. A ver, cuando uno habla de storytelling, lo que más comunica el storytelling es la marca. Y usted sabe que nosotros tenemos posicionamiento, reconocimiento de marca, lealtad y conciencia de marca. Esos son como los cuatro. Entonces, ¿cuál es el espacio que yo tengo? O sea, ¿cómo hago para yo tener esos cuatro elementos? Después de entender, obviamente, cómo la personalidad de mi marca y todo esto, ¿cómo hago yo para echar ese cuento? Porque es que la gente ya no quiere estar siempre escuchando esa misma, que desde el comportamiento del consumidor le hablan de esa teoría del aprendizaje, o la teoría de lo económico, que es pague 2, lleve 3, compre esto. La gente quiere que le cuenten una historia todo el tiempo, así sea que tu producto sea un descuento. Pero la gente quiere siempre que le cuenten una historia. Y eso te lleva a otra cosa. A mí me gustan hacer campañas. No sé por qué hoy he visto en muchos que ya no les gustan hacer campañas. Si yo tengo, por ejemplo, voy a lanzar, bueno, vamos a hacer un trabajo mensual, ¿no? Y yo identifiqué unos objetivos que quiero hacer para esta marca. Yo hago una campaña para eso y le pongo un nombre, ¿cierto? Y le doy a esa campaña un color, o sea, la visto. Y debajo de eso lleva un lenguaje, lleva una canción, que es el storytelling, que es la forma como yo conecto esa parte de mi producto con el cliente, que le llega, que le susurra, y que además es la oportunidad perfecta para comunicar las ventajas competitivas que ya identifiqué a partir de qué, de una lectura que uno siempre hace cuando habla con su público, cuando habla con su cliente. Jenny lo decía, yo escucho a mi público. Entonces, todo lo que ese público te dice, tú tienes que escucharlo, porque allí es donde te están
te están diciendo cuáles son tus ventajas competitivas. Las ventajas competitivas no son las que nosotros decimos, mis ventajas competitivas son estas. No, no, no. Son las que tu público, tu consumidor identifica en ti. Porque como ellos lo identifican en ti, es claro que te hacen diferente de los demás. Por eso te escogieron a ti. Esa es incluso la pregunta, esa es la respuesta a esa pregunta de por qué te prefieren a ti. Bueno, esa es tu ventaja competitiva. Mientras te van echando el cuento, ahí va una serie de emociones, porque eso es lo que despierta el storytelling. Cuenta la historia, evoca unas emociones. En esas emociones están tus insights. Entonces yo no me tengo que preocupar por qué contenido voy a hacer. No es que me tengo que inventar los contenidos que conecten. No. Escucha. El social listening que ella decía, escuchen a su audiencia, porque ellos te están dando a ti el insight que tú necesitas para tu campaña. Y ahí es donde yo aplico siempre, yo refuerzo. A mí me parece que las campañas no terminan. Las campañas van, digamos, cambiando un poquito, se van ajustando unas a otras, también entendiendo un problema técnico. Para los que venden productos, por ejemplo, stock, que lo tienen un poco aguantado, necesito salir de eso. Proveedores que te vienen y te ofrecen un súper descuento, vamos a comprarlo, hay una ganancia importante. En fin, o sea, hay varias cosas también externas, digamos, en la relación. El stakeholder, digamos, tú dices, bueno, también mi competencia acaba de lanzar un producto 20% más económico que yo ofrezco, entonces, ¿cómo hago yo para reforzar mi marca, para apelar a la lealtad de marca y para empezar a generar con mi público como que, oigan, nosotros estamos acá, pero tengo que echar una historia, tengo que echar un cuento? Entonces el storytelling es esa bella forma de poder contar una historia. Y voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Tengo un amigo que voy a hacer aquí la publicidad, se llama Palo de Miel. Es una marca espectacular, porque es un hombre que se va hasta los Montes de María, no recuerdo muy bien el sector, compra la miel incluso a campesinos que fueron víctimas de la violencia. Entonces, cuando él me echa cuenta, o sea, estamos hablando, ¿no? Sí, yo sé que, no, esto, ¿no? Y estamos haciendo. No, y es que además, o sea, imagínate, ellos son personas que son víctimas de violencia. ¿Cómo así? Sí, es que eso es una familia que viene del Caquetá, llega hasta aquí, y les dicen esto, y empezaron a sembrar. Y dice, una historia. Esa historia hay que contarla. Porque la gente tiene que saber que esa miel que están consumiendo, que tiene una función, que tiene una característica funcional, endulza, ¿no? Tiene unas propiedades, además, o sea, netamente de su composición. Pero además traen una historia. Traen consigo una historia lo que evoca llaman en muchas marketing cosas. el producto extendido, ¿sí? Exacto. Que no es el producto que tú estás vendiendo, la funcionalidad, sino lo que realmente representa. Y eso que ustedes identifican, eso es un insight. Y eso es lo que parte la historia en dos, porque entonces, o sea, ¿qué es ese tarro de miel frente a otros? Un manjar. Nada. O sea, no, o sea, me refiero a que es un manjar porque este tarro de miel me da las mismas que aquellas, que capaz y tienen la misma calidad. No entiendo cómo puedo comparar uno con otro, porque además no tengo la información clara de cuál es la composición perfecta de la miel. Pero este me está contando una historia súper importante de vida, que hace parte, digamos, de nuestra historia. Ese es el poder de cómo un insight puedes también convertirlo también en el storytelling. Y bueno, y para terminar, para todos los comunicadores que están acá, el social listening es escuchar realmente cuáles son los insights que te están dando tu audiencia, y esos son tus contenidos. No tienes que hacer más. Cuando son grandes empresas es que le llaman el marketing de contenidos predictivos, es decir, yo mando un contenido a ver cómo reaccionan, pero es porque tengo obviamente acá una intención. Pero cuando yo lo único que quiero es conectar, lo que tengo es que escuchar. Puntual. Así es. Correcto. Sí, yo agregaría un poquito hablando de cómo encontrar esos insights, escuchar, un poco indagar sobre las creencias que tiene ese público frente a un producto, un servicio, un poco también hacer el recorrido del cliente cuando ya estamos ofreciendo un producto, porque a veces nos lanzamos, bueno, listo, yo vendo esto y no hacemos el recorrido de todo lo que tiene que hacer el cliente
para adquirir ese contenido, ese producto, qué estoy haciendo mal, evaluar un poco. O sea, yo creo que es escuchar, indagar, investigar y hacer como ese viaje del cliente cuando ya hemos lanzado un producto, porque lo lanzamos y no nos ponemos un poco a testear y a ver, yo sí le estoy haciendo fácil la compra a mi cliente, yo sí le estoy comunicando bien cómo tiene que comprar, yo le estoy haciendo fácil ese viaje, ese Customer Journey, sí se lo estoy haciendo fácil para que él de verdad obtenga mi producto, o qué está diciéndome él que no le parece fácil, o qué está diciendo él que puede mejorar para yo hacerlo, para yo resolverlo. Entonces creo como quería añadir un poco eso. Sí, súper, y qué bueno que lo mencionas, el mapa del consumidor, que muchas empresas utilizan también, digamos, el cliente incógnito, que llaman como para que él Sí. te testee todos los puntos clave o los momentos de verdad que se llaman, los momentos Sí. de verdad en los que el cliente está, en los que el cliente Eso me hace recordar a Teddy y él sabe por qué los momentos de verdad. los momentos de verdad que son muchísimos. Pero bueno, voy a incluir una pregunta del público específicamente para Teddy. María Andrea Ariza dice, colega nuestra, Sí. dice, Sí, saludos. saludos para todos. Mi pregunta va para Teddy. ¿Cómo hacer marketing para artistas? Eso es bastante específico. ¿Cómo hacer marketing para artistas en medios digitales respondiendo a las necesidades de los artistas locales o emprendedores culturales? ¿Cuál sería un buen punto de partida, asumiendo que ya tienen la identidad definida, experiencia y hasta productos ya consolidados? Bueno, es una pregunta, o sea, que tiene, imagínate, nada más para hablar de marketing de artistas, pide Correcto, es mucho, bastante amplia, pero ella pero dice, sí, pero ella exacto. dice punto de partida. Eh, Siempre le doy el tratamiento hoy al artista, más que de producto, como marca personal. El artista cae en el error de convertirse en un producto. Y por supuesto que desde afuera, pues es un producto, ¿no? La música, la industria. En la industria, pues hay varios productos, podría ser así. Pero resulta que los artistas, cuando están en las redes sociales, influencian a personas, comparten su música, tienen vivencias, narran el mundo en sus propios términos, por decirlo así. Clemencia Rodríguez, para meter ahí. Entonces, cambia un poco la forma en que se deben construir los contenidos. Tengo música, pero también tengo un ser humano detrás que compone música desde un universo, que le han pasado una cantidad de cosas para poder construir eso. Y cuando ella dice artista, también puede ser perfectamente una persona del teatro, una persona, por ejemplo, un titiritero, que también es artista. Entonces, ¿qué pasa? Hay que construir realmente qué es lo que yo le quiero ofrecer a mi público, cómo lo quiero entretener. Porque siempre pensamos, y lo vivo con los artistas con los que trabajo, siempre quieren montar, o sea, su mayor producto es una canción. Y resulta que su mayor producto no es una canción, son sentimientos. Lo que un artista vende, pone, bueno, vende, por decirlo en tema de marketing, pero pone, digamos, al servicio del otro son sentimientos. Imagínense, por ejemplo, un artista plástico haciendo una obra donde trabaja la ira, ¿no? Y yo perfectamente puedo hacer una campaña con la ira y cómo desde diferentes puntos, desde las culturas, hablan de la ira y cómo desde él, de lo que ha vivido, habla de la ira. Y eso se convierte en una campaña de un mes hablando de la ira y presenta su obra. Es diferente a decir, hola, dice, un producto se llama la ira. Es diferente, porque estás contando, o sea, estás, digamos, creando un universo alrededor de ese producto, para llamarle ya concretamente, pero eres tú como marca personal quien está contando, echando ese cuento. Pasa lo mismo con los artistas. Los artistas que están haciendo hoy, digamos, para el caso de los cantantes, lanzamiento. Después, antes del lanzamiento, 5 días, 4 días, 3 días, 2 días. O sea, no me digas, a mañana falta un día, ya, ¿sabes? Las matemáticas dan. Pero ¿qué pasa con la canción? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás queriendo decir con la canción? ¿Para dónde va esa canción? ¿Qué quieres hacer? ¿Un álbum? ¿Por qué le pusiste ese nombre al álbum?
Y allí es donde yo pongo, ahí sí, los formatos al servicio del contenido. Hace poco muchos criticaron, incluso yo casi caigo ahí, en criticar a... Se me escapa el nombre del artista vallenato, que hizo un documental sobre su vida. Que me ayude, bueno, un cantante vallenato de acá, o sea, hizo un documental sobre su vida. Yo no le llamaría documental, pero cuando uno ve la pieza, hay mucho. Luis de León, gracias Aide, gracias. León. Sí. Cuando yo veo la obra, yo digo, o sea, batazo, me encanta, comunica, se conecta con la gente. Te puedo asegurar que después de eso, la gente lo quiere mucho más. Los que lo querían, lo quieren mucho más. Y los que no lo conocían, lo conocen. ¿Verdad? Ese es el tema. ¿Verdad? Lo mismo pasa con los influenciadores, que eso es harina de otro costal. Pero es un poco eso, entender que no son un producto, que son personas que sienten y que ahí lo que habría que hacer un proceso de marca personal donde busque cuáles son los insights que los conectan con la gente. Los sentimientos, lo que está detrás de cada obra. Es que una canción es una obra. Y las obras tienen un proceso, preproducción, producción, postproducción. Mucha gente está ahí con ellos. Ahí hay un tema bastante grande. Para desarrollar. Bueno, pero sí. hay una pregunta, bueno, ya casi se nos está acabando el tiempo, entonces No dejemos puede ser. preguntas. Sí, ya, digamos, nos faltan 8 minuticos, pero no nos vayamos sin responder estas 2 preguntas. ¿Cómo puedo implantar ideas o cambiar la forma de pensar en mi público por medio de las redes sociales? Creo que eso está muy conectado también con el storytelling. Sí. Pero bueno, le dejo la respuesta a ustedes. Bueno, miren, las personas, bueno, vamos a pensar que tú lo quieres cambiar para algo. O sea, yo lo quiero, digamos que la pregunta dice Bueno, que... ¿cómo perdón, puedo... olvidé decirle que esta pregunta la hace Franco Torres. Sigamos. Ok, vale. ¿Quién será ese muchacho? Que él puede hacer, él está pidiendo un cambio de comportamiento, eso es lo que está haciendo. Sí. Eso es lo que está diciendo. Ok, mira, ahí hay varias cosas. Él quiere hacer, digamos, él quiere cambiar la forma de pensar de su público por medio de las redes sociales. Ok. Entonces, mire, ahí hay un tema. Ahí hay varios. Cuando tú empiezas a ver el tema del comportamiento del consumidor, a nosotros nos ubican en varios escenarios. Teoría del psicoanalítica, teoría del aprendizaje, donde tienen que repetir varias veces los mensajes. La psicoanalítica es por qué nosotros siempre asociamos perfumes con hombre desnudo, mujer desnuda, ese tipo de cosas. Cuando tú estás ya en un terreno donde quieres, digamos, dar un contenido de valor para que se le quede en la cabeza, lo primero que tienes que establecer es qué es lo que esa persona tiene en la cabeza. O sea, tienes que establecer, o sea, el punto de partida tuyo es cuáles son los paradigmas que esa persona tiene en la cabeza, que esa comunidad tiene en la cabeza, cómo esa persona entiende, percibe el mundo. Y hay muchas formas, hay muchos instrumentos. ¿Ya? Para mí ese es una de las formas. Lo otro es que cuando ya tú tengas digamos, esa información, tú empiezas a elaborar una estrategia, o no le una estrategia, unos contenidos, donde es supremamente importante entender esto. Cuando uno habla de la psicología, la psicología de la influencia social, dice que así como nosotros generamos contenidos para influenciar a otros, eso es bidireccional, termina también influenciándote a ti. Entonces yo tengo que ver cuáles son los actores que están haciendo que esas personas se comporten de esa forma, porque muy posiblemente ellos te van a dar luces de cuáles son los vehículos para poder mover ciertos comportamientos. Y además entender, estoy tratando de resumirlo, y además entender que nosotros somos seres irracionales. Compramos irracionalmente. Nosotros compramos por deseo. Tenemos la necesidad. Por ejemplo, el WhatsApp es la necesidad de comunicarse, pero el deseo es hacerlo por WhatsApp. O sea, porque la necesidad es la misma. Entonces pasa lo mismo con este tipo de cosas. Tendría que ver cuáles son los paradigmas, cuál es el universo simbólico que está ahí. Yo no quería decirlo, pero
ese universo simbólico que están esas personas y saber quiénes son los que están suministrando esa información. A mí me encantaba siempre echar el cuento, por ejemplo, del pick-up. El pick-up con las placas. O sea, el pick-up lanza una placa y la placa ¡pah!, se pega. O sea, la placa enseguida empieza a ser parte de la jerga de la gente. ¿Por qué? Porque ya eso es una relación de años. Y entrar allí sería entender cómo yo puedo cruzarme, hacer ruido y luego empezar a moverlo. Pero va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Entonces, no sé si respondí la pregunta porque es un poquito Sí, es densa, bastante, pero Sí. sí, es bastante. Jen, ¿algo más que agregar? No, yo creería que agregarle, creo que Teddy ya lo dijo, pero un poco sí, escuchar y analizar y sobre todo ponernos en los zapatos de esa persona, de ese cliente al que yo le quiero hablar. O sea, a veces nos dejamos llevar un poco de las ideas o imaginarios colectivos de todos y no nos sentamos a ver en realidad quién es esa persona. Y eso pasa mucho ahora con lo que decía Teddy, con las campañas que tienen acercarse a un público popular. Entonces, nosotros hacemos eso basados en la idea y no en lo que en realidad es. Hay que escuchar mucho, experimentar mucho, analizar ese comportamiento, qué patrones sigue ese comportamiento para yo poder ahí entrar a malear un poco y a moldear un poco de acuerdo a lo que yo esté vendiendo o el servicio que quiera entregar. Tefi, yo creo que me diste algo. Tú Ok. discúlpame. Es que acabo de revisar las preguntas y hay alguien que preguntó sobre el email marketing y me parece Sí, brutal que lo hagas en este momento. sí, de hecho, para allá iba Sí, de estoy Julián viendo. Caro. Bueno, ya. Rápidamente, porque tenemos otra pregunta y la idea es irnos, digamos, con respuestas para la gente. Entonces, ¿el email marketing funciona o no funciona? Vale, ¿quién hace la pregunta? Respondan los dos de manera breve porque ya No, se nos... no, ¿quién hace la pregunta? ¿Quién hace la ¿Quién pregunta? Julián Caro Ok, pregunta. ok. Julián, te voy a decir desde mi experiencia. Actualmente se están trabajando las grandes empresas y otras medianas que están haciendo esfuerzos en integradores. ¿Qué hacen los integradores? Entienden que, digamos que el marketing puede ser 360, entonces yo lo cojo por redes sociales, por el WhatsApp y por todos los medios a los cuales las personas tienen acceso ya a la información. Entonces, el email marketing tiene un grado ya, digamos, de efectividad que es muy pequeño, pero es un canal más. Entonces, yo no lo abandono, lo tengo allí. Le doy la posibilidad a la persona que si se quiere salir, se salga. O sea, que si Exacto. quieren, digamos, dejar de recibir los mensajes, los dejen de recibir. Pero yo no lo saco. Para mí sí funciona. Sí. Hay personas que todavía abren el correo. Abrieron el correo durante mucho tiempo de su vida. Fíjese, eso es un comportamiento. Lo van a seguir abriendo. ¿Ya? Lo van a seguir abriendo. Entonces, ¿qué debo entender? Que no le puedo poner todo el peso de la campaña al email marketing. El email marketing, así, o sea, me toma una parte y capaz me sirve de refuerzo, ¿no? No soy de tirar como ese disparo y que le caiga a todo el mundo, que sea tan masivo, pero sí, por ejemplo, de hacerlo 360, digamos, de tener a mi cliente bien milimétricamente, obviamente hacerlo no ser invasivo, pero para mí el email marketing debe todavía ser una Todavía herramienta estar activa. para mí. Sí, yo también opino lo mismo. Total. Y más cuando tú le ofreces información, imagínense que a mí me pasa cuando compré zapatos, creo que fue en Mercedes Campuzano. Me ofrecieron un 30% de descuento por inscribirme y claro, yo dije, descuento enseguida. Claro, Y claro. ahora cada vez que veo los correos que ellos me envían, siempre es un descuento, Total. siempre es algo. Y yo creo que funciona cuando tú, hombre, si ya yo te compré una vez y ya tú sabes que yo te voy a volver a comprar porque existe esa posibilidad, dame información que quiero, que es que compré unos zapatos verdes con rojo, bueno, te ofrezco estos verdes con azul, que te pueden gustar y aparte te estoy dando un 25% por estar suscrita a mi email. Entonces yo también estoy de acuerdo con Teddy, sí funciona, aún funciona, hay mucha gente que lee el correo. Bueno, para finalizar, vamos con la última pregunta de Lina Cano. Ella dice, Bravo, Lina. ¿cuál sería, nuestra colega también, cuál Sí. sería el top 3 de las cosas que sí o sí funcionan para comunicar en las redes sociales o para enganchar un nuevo producto? Bueno, y también las cosas que no funcionan, de acuerdo a la experiencia de usted, evidentemente,
cada producto o cada servicio es diferente, pero hay cosas que sí o sí funcionan. ¿Cuál es, digamos, el top de cada uno de ustedes? Bueno, para mí funciona, como ya lo dijimos, contar historias. Interactuar mucho con las herramientas que nos brindan las redes sociales, como encuestas, preguntas. Cuando no tenemos un cliente definido, stalkear. O sea, stalkear a mi competencia, leer los comentarios de qué está haciendo mi competencia y qué oportunidad puedo sacar de aquí. Sí, o sea, la gente dice, pero ay, que yo stalkeo, o sea, yo stalkeo y mira, este se demora 3 horas para contestar y yo me demoro media hora, hombre. Yo lo voy a atrapar de alguna forma. Una ventaja comparativa, es una ventaja comparativa. Exacto, eso. Sí. ¿Qué otra cosa? Crear tu propio contenido. En lo posible, yo creo que eso hace que sea más cercano, que conecte, que una foto de internet que te pasó tu proveedor y entonces que tú vendes, qué sé yo, maquillaje y yo pongo no, si tú puedes tomar tus fotos y puedes mostrar a un humano real usando ese producto, maravilloso. Y no solamente, otra cosa, no quedarse solamente en el producto. A veces bombardeamos, mira mi producto, y la gente no siempre está buscando productos en plataformas sociales. Las redes sociales se crearon para conectar a personas, se crearon para interactuar con personas, no se crearon para vender, que ya, bueno, viene la venta con todo este auge, pero entenderlas así, como un lugar de interacción, que esta interacción puede ser una venta, pero ¿qué le digo yo antes al oído a él para que él me compre? Yo quiero resumirlo ahí para que te di. Que ya casi se nos acaba el tiempo. Yo voy a decir 3, pero voy a poner una plaquita arriba que dice, no sean facilistas. Sí. No sean facilistas. Muy fácil es ver qué está haciendo el otro y replicarlo tú. No. La conversación, la relación que tú tienes con tu cliente es única. Única. Hazla única, ¿no? Es única. Entonces, a partir de ahí, no des nada por hecho. La segunda, no des nada por hecho. Investiga, haz tus grupos focales, haz tu investigación de mercado, haz tu encuesta en Google Form, por ejemplo, pero trata de sacar de ahí los insights. Y la tercera es la creatividad está en lo genuino. Entonces, cuando ya conoces quién eres, qué es lo que ofreces como marca, ya tiene una personalidad, ponla a conversar con todo el entorno, ¿ya? Para que sea muy creativo y muy genuino. Eso me parece que... Bueno, muy bien. Jennifer, Teddy, muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar. De verdad que es súper, súper interesante. Pues evidentemente siempre hay más preguntas, siempre digamos que esto lleva a saber más. Pero bueno, creo que vale la pena escucharlos, vale la pena escuchar la experiencia de ustedes. Agradecerle a los participantes, tuvimos alrededor de 45 participantes conectados todo el tiempo, estuvo muy, muy bien. De todas maneras, también quiero invitar a los participantes a que se inscriban en los próximos webinars que también vamos a tener. El próximo webinar, el 21 de agosto, vamos a estar con Karina García y Humberto Padilla, con la comunicación, la gran apuesta para la reactivación turística. El 28 de agosto vamos a estar con Diego Mendoza y Osvaldo Puello, hablando sobre el poder de la comunicación en la gestión de ventas, que está muy conectado con todo el tema del marketing digital también. La siguiente, que es el 4 de septiembre, vamos a estar con Minerva Palacio y Adolfo Baltar, con las recomendaciones para la búsqueda activa de empleo para comunicadores sociales. Y el 11 de septiembre vamos a estar con Gina Bustos y Javier Atencia con el tema el rol de la comunicación en el posicionamiento empresarial. Entonces, de verdad que hay tema todavía con nuestros egresados. Súper chévere. Muchísimas gracias, Jennifer y Teddy. Muy, muy interesante, digamos, la intervención, la participación. Y bueno, esperamos que sigan nuestros asistentes, nuestros participantes, nos sigan en los otros webinars también y que les haya gustado Pero creo que sí, porque hubo bastante interacción. Muchas gracias, chicos. Gracias, Steffi. Gracias a ti, a la Universidad Tecnológica de Bolívar, a Mercedes y a todas las personas que estuvieron acá conectadas, para que sigan a Jenny y Jennifer, Jenny Ballestas, WN y Jen de Piso Final, y Teddy Barrera Mesa,
que prometo que voy a poner más contenido. Miren, ya están pidiendo segundo webinar con ustedes, así que... Los que quieran. Bueno, los que quieran. Además, yo soy súper abierto para todas las personas que quieran de pronto, que quedaron con las dudas por acá, que nos escriban y la vamos resolviendo también por interno. O sea, me encantaría, me encantaría. Voy a hacer un último apunte de, digamos, de la UTV, perdón, cosas que pasan en casa, el ladrido de los Sí, perrito. El perrito. Saludos al perrito. Sí, al perrito también. La nueva normalidad. Pueden encontrar, la nueva normalidad. Pueden encontrar esta grabación en utv.edu.co/eventos. ¿Listo? Un abrazo fuerte. Listo. Y que tengan feliz tarde. Un abrazo. Muchas gracias. Chaito.